Buenas noches a todos, bienvenidos. Parashat Vayeshev Yaakov Be'eretz Meguravi Be'eretz Canaan. Una parasha que habla de Jacob, su familia, sus hijos, los 12 tribus, pero puede reflejarse a nuestra vida personal cada uno, ya que el sueño del ser humano o de un judío es servir a Hashem con tranquilidad, con bienestar, éxito, nahat, satisfacción de la familia, etc. Y esto es lo que pensó Jacob Avinu. Esto es lo que soñó, tener los 12 tribus, regresar a la Tierra Santa y empezar a construir el pueblo de Israel, el pueblo judío, o el pueblo hebreo en aquel entonces. Pero Jacob Avinu es el mejor ejemplo que en la vida no todo va fácil, que las dificultades en la vida son parte integral del crecimiento espiritual y general. Y acá Jacob vino en una edad avanzada, regresa a la tierra después de trabajar, después de 34 años de la separación de su familia querida. Su papá, Isaac, su mamá, Rivka, que no los vio. Tenía que huirse para proteger su vida. Y cuando regresa con su familia y con riqueza, con experiencia enorme de la vida, su sueño es empezar la vida tranquila. Nahat. Y que llega la historia de su hijo querido, Yosef. Manda a Yosef a buscar a los hermanos y Yosef se desaparece del mundo. Y ahí empieza la nueva vida, nueva etapa de Jacob Avinu, perder un hijo después que perdió su madre, Rachel, su amada, y nos preguntamos qué causó todo eso. ¿Sería que Jacob será el culpable? ¿Cómo es posible que Jacob hace diferencias entre hermanos? El primer consejo que dan los expertos, los padres, que todos los hijos son iguales, en la perspectiva de los padres y los hijos. Es el mismo cariño, nivel, ayuda, apoyo, abrazo. Pero cada uno tiene que verlo diferente en sus cualidades. Y acá Jacob vino, cambia las reglas, entre comillas, y demuestra al mundo y a los hijos que Yosef es algo especial. El Keli Yakar, famoso comentario de la Torah, pregunta, ¿cómo es posible que Jacob vino, trata a Yosef como un rey y no igual como todos los hermanos? El Keli Yakar tiene una interpretación explicando el motivo de Jacob Avinu, que vamos a estudiar juntos. Pero aún y todavía
no es suficiente. E interesantemente, Yosef repitió el mismo error, entre comillas, del papá Jacob. Jacob compra una ropa de lujo, de reyes, a su hijo Yosef y no a los otros. Yosef, cuando vienen los hermanos con Binyamin el pequeño, le da mucho más regalos a Binyamin, que es su hermano de mamá y papá, más de los otros hermanos, y se ve raro eso. ¿Por qué hay diferencias? ¿Por qué se hacen diferencias? Y Hazán nos enseñaron. Un dicho talmúdico que dice Ahava mekalkelet hashura ve'asinah mekalkelet hashura. El amor puede estropear, puede dañar lo correcto. Y así el odio puede estropear. Entonces, ¿por qué Jacob vino? Dio un trato especial a su hijo Yosef. Oh, que le quieres mucho, se parece a la mamá Raquel, que la amaba mucho Jacob. Está muy bien. Tienes otros hijos. Es un error muy grande de diferenciar entre los hijos. Yo conozco familias ricas que los padres antes de morir pusieron la mayoría de la plata en manos de unos y no de los otros, sin igualdad. Y esto amarga la vida, trae peleas y separaciones. No es el mejor consejo a los padres, porque eso trae odio. Si quieres a otro más de mí, tenemos celos naturales. Es injusticia en nuestros ojos. Yo siempre aconsejé a esta persona, acepta la realidad, así Hashem quiere. Acéptalo. Y estás sufrido, hablamos de millones. Yo pienso que es un gran error. Porque uno cuando deja la bendición a sus hijos, déjalo no solamente los papeles, la materia, deja unión, amor. Y aquí Jacob parece ser, podía ser, o podía verse como error y equivocación. El Keli Yakar justifica un poco a Jacob, defiende a Jacob vino y dice lo siguiente. Dice el Keli Yakar, Asalo ketonet pasim. Jacob vistió a Yosef con una túnica de rayas, de lujo. ¿Saben por qué? Dice Kli Yakar. Porque cuando se tomó la primogenitura de Reubén, por lo que hizo cuando falleció Raquel, defendiendo a su mamá, como perdió la primogenitura, cuando no defendió a Yosef suficientemente, lo perdió. Entonces, Yosef, el primogénito de la segunda esposa Raquel, tomó la corona del primogénito y se parecía a un Cohen Gadol. Y un Cohen Gadol, Jacob pensaba que tiene que vestirse de una manera muy especial, como sabemos, en Yom Kippur.
es parte del rezo de Avodat Cohen Gadol, Seder Avodah, que el Cohen Gadol tenía 8 clases de ropas, de oro, etcétera, lujo, para influir el honor de la Torah al mundo entero. Y el Keli Yakar dice, Jacob pensó que debe ser así. Pero todavía no es suficiente razón, porque ¿cómo es posible que los hermanos, estamos hablando de los 12 tribus, lleguen a nivel de celos de otro hermano? La persona cuando es religiosa, cuando sirve a Hashem, la palabra celo es muy negativo. El Zohar dice que no había celo de la ropa, había celo del trato del papá en el estudio de la Torah con Yosef, que era diferente. Y ahí podemos decir que Jacob se equivocó. ¿Cómo usted maneja la vida con relación o con un hijo mejor del otro? Esto no es aceptable. Y por eso dice que el amor puede llegar a estropear la verdad. Una persona que ama mucho a su hijo es capaz de estropearle a través de darle y comprarle y darle y comprarle y hacerlo flojo. A través porque recibe todo y la gente fuerte del mundo no dan todo a los hijos. Los hacen conseguir y lograr éxito en la vida y no recibir todo listo, sin sudar, sin apreciar. Y esto nos lleva al mensaje quizás de la parte de Yosef. Los hermanos tenían celo de él porque él causó también algo. Como dice la Torah, Vayave Yosef et dibatam ra'a el avihem. ¿Qué significa eso? Y Yosef trajo como asunto de la Shonara chismes de la calle de la familia hacia el papá. Pregunta el rabino Yehiel Mijael Rabinovich en su libro Afike Yam y dice, la manera que la Torah describe cómo Yosef trajo la información, se nota que Yosef lo hizo no por chismes, no por la sonará, sino para corregir. ¿Qué decía Yosef? Dice la Torah, Vayasve Yosef et dibatam ra'a el avihem. Yosef trajo la información al padre de ellos, no a su padre. Y el Hafetz Haim en el Es de la Shonara dice que el que habla la Shonara para corregir algo se llama le toelet, se permite. Por ejemplo, si yo veo que alguien de la comunidad es engañoso, tiene mal nombre, y otro me pregunta qué opina si hago negocio con él, si él hace negocio con el otro que no tiene buen nombre. Yo podría decir, la Shonara no diga nada, déjala que se cae, se tumbe, como que muchos se lo perdieron plata con él. Hafetz Haim dice, no, tienes que hablar. Porque se llama letoelet. Letoelet significa, para un beneficio de alguien, se permite contar, incluso la Shonara, para salvarle del mal, del error.
Porque si no le cuenta, va a hacer negocio y va a perder. Pobrecito. So, tú vas con él y te aconseja, no te recomiendo trabajar con él, búscate otra cosa. No hace falta ensuciar la boca por el otro, too much. Y si no funciona, hay que decir, mira, otros tenían problemas, so cuídate. Entonces, no cada vez que uno dice alguna cosa que es negativa, se traduce a la Lashon Hara enseguida. Hay la Lashon Hara que se permite hablar. Como el ejemplo que le digo, de Toelet, o algo que está conocido. Pero el método y la manera que hablamos, esto es lo que cuenta más. Si usted no le gusta a la otra persona y aprovecha que se permite hablar y le vas a hundir más, es un pecado. Dice acá, se nota de Yosef que era tzadik, porque cuando vino a hablar, todo era verdad, pero la interpretación de Yosef era incorrecta. Pero cuando presentó a papá, dice, a nuestro padre. La Lashon Hara normalmente es cuando uno cuenta unas cosas a otro que tiene beneficio uno, o que tiene gozo de contarlo, o que odia al otro y le quiere tumbar más. Aquí no. O quiere hacer contento a la persona que le cuenta con la información que le da. Aquí Yosef dice, no. Vayave Yosef et dibatam ra'el aviem. Yosef trajo esta información a nuestro padre, Avihem. Es decir, que no tenía ganas de humillar a los hermanos o de hacer contento al padre, que él es el tzadik y los otros son malos, como un beneficio personal. Y ahí vemos la grandeza de Yosef. De una parte, habló. De otra parte, no está intentando a contentar a su papá y a hundir a los hermanos. Y así dice Rav, Afikemaim, Afikeyam, que si quería hundirlos, no usa la palabra la Torah, que es Emet. Que Yosef está trayendo palabra o la Lashon Hara, palabras malas sobre los hermanos, al papá de él, no a nuestro padre, me duele. Y así explica. Porque se permite contar cosas sobre una persona cuando la intención, el Hafetz Haim dice, es para bienestar, para corregir, para ayudar, para salvar. No solamente para chismear. Con unas condiciones. Uno, si puedes conseguir la misma meta, dice Hafetz Haim, de una manera directa con el problema, con la persona que tiene el problema. Es decir, con los hermanos acá. Si no funciona, busca otra persona o tu padre en este caso, Jacob, para ayudar. Y cuando se permite hablar, hay que decir las cosas exactas. No cambiar, no aumentar, no rectar, sin exageraciones. Porque hay veces que hablamos cosas que se permite hablar, pero después aumentamos nuestro comentario y nuestros consejos que inflan la situación
fuera de la realidad, porque no nos gusta esta persona. Aprovechamos que se permite hablar, pero exageramos. Y por eso dice Rabbi Yehiel Michal Rabinovich en su libro Afigiyam, aquí Yosef no tenía interés personal. ¿Qué interés tenía? Un interés. El interés era que el papá ayude a calmar a los hermanos que tratan mal a los otros hermanos que son de Zilpa y Bilhá. Pero ¿por qué Yosef no los habló directo como hermano a hermano? ¿Saben por qué? Responde que Yosef, los hermanos tenían celos mucho tiempo de él. Y cuando soñó Yosef, ¿de qué manera le trataron? Ine Baal Halomot. Y él sabía que si él les habla directo, le van a despreciar, no le van a hacer caso. Por eso fue al papá contarle lo que fue. E interesantemente, sabemos que Yosef hizo un error, incluso que tenía buena intención, porque lo mismo, lo que hizo, lo que habló por los hermanos, lo ocurrió igualmente uno a uno. Él sospechó a los hermanos, quienes están incluso haciendo Gilui Arayot, Chas v'Shalom. La esposa del ministro, vamos a ver en la próxima parashá, incluso en esta parashá, le desea y le agarra por la fuerza que estar con ella. En otras palabras, Jajam dice, Akol midah keneged midah. Todo lo que pasa en la vida es lo que hiciste, te van a hacer. Trataste bien a otros, te van a tratar bien. Juzgaste bien a otros, te van a juzgar bien. Ayudaste a otros, te van a ayudar. Y así, etcétera, etcétera. Y esto es lo que Jamín dice, que aumentaron la palabra nar cuando describieron a Yosef. ¿Sí? ¿Cómo dijeron? ¿Cómo la Torah representa? Yosef tiene 17 años, ¿yeah? Y era un pastor de ovejas y es un nar. ¿Qué es nar? Joven. Joven no es importante. Todavía es baby. Y preguntan a Jamim, ¿por qué era necesario aumentar la palabra nar a Yosef? ¿Por qué la Torah aumentó la palabra nar? Y responde Jajamim, nar, Yosef supo que incluso que tiene sueños y estudió con su papá mucho, Torah, más de otros quizás. En la visión de los hermanos, Yosef era persona, un niño, un nar, un joven, que nos va a enseñar ahora, nos va a dar consejo ahora, me va a corregir con la sonará, va a corregir a los hermanos, son mayores. Y así dice claramente que si Yosef hablaba directamente con los hermanos, no le hacían caso, porque es nar, es joven. ¿Quién es él? ¿Quién es usted para enseñarnos qué decir, qué hacer? Y por lo tanto, tenía que ir y recurrir a su papá
diciendo al papá todo lo que él piensa, lo que vea. Yosef, cuando mencionó la palabra Avihem, el padre, nuestro padre, y no mi padre, Jajamim lo ven acá como la mejor señal que Yosef viene para corregir algo, un dolor que tiene. Vio lo que vio y tiene que pedirle ayuda al papá a corregir. Un papá es educador, es un profesor, especialmente uno como Yosef. Y aquí surge una pregunta de Jajamim bastante fuerte para decir que todo está calculado. Los hermanos no pecaron. Yosef no pecó. Cada uno tenía buena intención. El papá manda a Yosef a buscar a los hermanos. El ángel Gabriel, dice el Midrash, le encuentra el camino y le da instrucciones dónde están sus hermanos. Y acá vemos que a Jajamim se dieron cuenta del por qué lo que ocurrió a Yosef es contra de la regla talmúdica. El Talmud dice, Shlichem mitzvah enam nizakim lo balichatam lo bachazaratam. Un mensajero de mitzvah no tendrá daño en su viaje, en su regreso. Entonces, ¿por qué aquí Yosef tiene daño? Es un mensajero de mitzvah, está cumpliendo la palabra de su papá que le mandó a buscar a sus hermanos. ¿Por qué entonces Yosef llega a sufrir tanto? Le tiran al pozo con serpientes. ¿Qué es eso? Es contra regla. Cuando alguien viaja, ¿qué le hacemos? Le damos $1 y le decimos, Yahid verabim alajá que rabim, una mishnah, una alajá, y este $1, cuando regresas, ponlo desde acá. Le convertimos a un mensajero de mitzvah. Y esto es una costumbre de protección. Y acá, Yosef está cumpliendo una misión que el papá le mandó, una misión de mitzvah. Una mitzvah es hacer caso al papá, escuchar al papá. 2, preocuparse por los hermanos. Entonces, ¿cómo es que la regla talmúdica no aplica acá? Tenía que aplicarse. El que va a una mitzvah le prometió la Torah que está protegido en la ida y la vuelta. ¿Por qué a Yosef no aplicó esta halajá, esta mitzvah? Explica Jajamim que hay que tener detalle, hay que ver el detalle de la mitzvah. ¿Cuál fue la mitzvah? El papá le mandó a un punto, Shechem, Dotán, y Yosef cambió el destino por su cuenta, por consejo del Malach Gabriel. Entonces, explican toda la protección que la Torah prometió cuando usted cumple su misión literalmente. Pero si usted decide cambiar el lugar de la misión, es por tu cuenta. Ahí no aplica lo que el Talmud dice que va a tener protección. Él se fue más adelante sin que el papá le pide.
El papá le pide que vaya hasta un punto. Entonces, como Yosef no tenía protección, porque cambió el destino de lo que papá quería que se vaya. Siguió caminando a otro destino. Ahí no aplica. Porque si la Torah promete, uno recibe. Y esto lo que tenemos que entender. Al pie de la letra. Y por lo tanto, hay una historia sobre Rabbi Haim Itzanz. Tiene un libro muy famoso que se llama Divrei Haim. Él pidió de sus alumnos de ayudarle en ayudar a un pobre. Y esta persona que Rabino le pidió ayudar, no quiso ayudar. Dijo, Rabino, yo estoy en el estudio de la Torah, no puedo, y doy clases, no puedo ir a ayudarte en este punto. Le dijo el Rabbi el Haim, ahora entiendo lo que ocurrió en Parashat Vaishlach. Está escrito en Parashat Vaishlach que Jacob luchó con el ángel y Rashi dice que era esta persona que Jacob luchó con él era el ministro de Esav, un ángel. Y en nuestra Parashat Vayeshev dice Vaimtzae o Ish, vine Toe Basadeh. Y aquí la palabra Ish se traduce, Rashi dice que era el ángel Gabriel. ¿Por qué Rashi hace diferencia? En los dos dice la palabra Ish y Ish. ¿Por qué en el primero Parashat Vaishlach lo tradujo Rashi como el ángel de Esav, ángel malo? Y acá en nuestra parashá, cuando encontró la misma persona a Yosef, cuando Yosef le pide la información donde si vio a sus hermanos, aquí explica Rashi que es el ángel Gabriel. Porque la palabra Ish, persona, ser humano, en la palabra Vayeshev en nuestra parashá, es cuando pide ayuda. Y una persona se libera de usted ese tiempo, deja sus preocupaciones, deja sus cosas y viene a ayudar. Este Ish se llama el ángel, Gabriel. Pero cuando la persona viene a pelear y no para ayudar, Rashi explica que es el ángel de Esav, ángel malo. Vemos que también entre los ángeles, una persona cuando tiene un motivo de ayudar, de ser positivo, dar la mano a otros, Hashem le enseña y le manda el ángel. Y lo contrario, cuando no es ayuda, viene otra clase de ángel. Pero aquí Jacob tuvo este Siatat Ishmael que ganó el ángel. El resumen de todos nuestros puntos que hablamos hoy es que el amor es peligroso. El amor y cariño más de la cuenta o sin balance, incluso con nuestros hijos, es peligroso y puede traer problemas a la vida. Acá Yosef, la Torah demuestra como que recibió un poco más de otros. Una ropa de reyes. Incluso que el Kli Yakar justifica a Jacob, que Jacob era el primogénito ahora. Y lo vemos la prueba que cuando Jacob escucha los sueños de Yosef, Rashi lo explica
que Jacob decía, ¿cuándo llegará este día que los sueños se cumplen? Jacob que creía que Yosef de verdad es el primogénito, el líder de la familia, y así fue en el futuro. En el final de Parashá lo vemos, el jefe de Egipto, en la próxima Parashá. Llegó a la grandeza más de rey Parón. Jacob lo vio en profecía y deseaba cuándo llegará este día, según Rashi. Pero con todo eso, hay que tener mucho, mucho cuidado con dar preferencia a otros. Yo cuando estuve en Bogotá, el que se recuerda, habían 2 israelíes que rezaban diariamente con nosotros. Uno de ellos salió de la cárcel, encontrado con drogas, otro israelí de Rusia, que los dos comían en la comunidad, los ayudamos. Y un día el ruso sacó un cuchillo sobre el otro, el marroquí, porque sintió que le damos más del otro. Le podía matar. Baruch Hashem que no pasó nada. Los celos son peligrosos. Entonces, nuestra misión es intentar, por lo menos, no enseñar en público preferencia a esto o al otro. Cuando uno es líder, todos son iguales. Puede ser que te cae mejor uno del otro, pero la prueba nuestra es lo que dice Pirkei Avot, En leja Adam she'en lo shah. No existe una persona que no llegará su hora para iluminar su vida, iluminar su mundo. Y para mí es un gran mensaje, porque Jacob era el papá de los tribus, y Yosef era el rey que llegó a ser rey casi, manejaba todo Egipto, contra la naturaleza, contra la lógica. Y este es el ejemplo. 1, no perder esperanza. Yosef, todo lo que pasó en la casa de su papá, perdió a la mamá en una edad muy joven, los hermanos le venden, le tiran al pozo, serpientes, le venden de un grupo a otro como un esclavo, Eved Ivri. Llega la mujer del ministro, le desea, cuando él reniega, no quiere pecar a Hashem, dice. Le tiran a la cárcel. Cárcel de hoy es un hotel. La cárcel de aquel entonces, muy pocos se salvaban de ahí. Y en la cárcel de repente se convierte en el jefe de la cárcel por su sabiduría, su neshama. Sale de la cárcel después de 12 años. El rey, Faraón, contra de las reglas del país. Un esclavo, entre comillas, no puede ser en el reinado. Y le pone número 2 después de rey. Rak hakise egdalunka, mimeja. Solo la diferencia entre Faraón y Yosef era la silla, el trono de rey. Los demás eran igual. Y hay quien dice que Yosef era más de él, de rey, solo que tenía un trato con el rey de no contar que él sabe más idiomas de él.
¿Y qué pasó al final? Yosef, el jefe de Egipto, pensarlo un poco, de la cárcel ser jefe de Egipto, Yosef ve a los hermanos, desea 20 años, cuando hay hambre en el mundo, hambruna en el mundo, cuando llegan mis hermanos. Tienen que llegar un día para comprar comida. Ponía en todas las puertas de Egipto información de los hermanos. Cuando llega esa gente, tienen que informarme al jefe Yosef, porque tenía deseo de la unión, pero al mismo tiempo tenía también deseo de corregir el defecto del celo. No hay más celo en la familia, sino hermandad como debe ser. Si estudiamos estos mensajes, nuestra vida podría ser mucho mejor, con alegría, entendimiento, en la casa, en la familia, en el trabajo, en cualquier lugar que estamos. Y hoy en Israel vemos qué separación de medio pueblo derecha, medio izquierda. Parece dos pueblos. Miedo. Miedo de ver, escuchar lo que dicen. Odio gratuito. Y ojalá que nuestros rezos, yo lo hago, ojalá todos, que digan en Shema Kolenu diariamente, Hashem, manda a tu pueblo el pegamento con las mejores cualidades de ser un pueblo. Hashem Echad Ushmo Echad. En Tefilín nuestro está escrito Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. La Gemara dice, en el Tefilín de Akadosh Baruj Hu está escrito, Umika Amecha Israel Go Echad Baaretz. ¿Quién es como tu pueblo Israel? Un pueblo, uno de la palabra unión, que hace la fuerza. Y quiero terminar con un dicho, no sé si lo mencionamos o no, el Rebbe de Lubavitch dice, él no entiende por qué el corazón humano está en la izquierda de uno. La derecha en la Kabbalah es muy fuerte. En la Torah, Yemin Hashem Roemá, Yemin Hashem Osahael, Yemin, derecha. Entonces, ¿por qué el corazón nuestro va un poco a la izquierda? Explica el Rebbe. ¿Saben por qué? Porque la idea del corazón es dar. Y dar sin parar. Y cuando usted da, ¿a quién da? A otro. Cuando uno está frente a ti y le das, él, de su parte, el corazón mío está en su derecha. El corazón no es para mí, es para otros. Y esta es la misión de nuestro pueblo en estos días, de ver al otro y ver solamente lo que es positivo, porque el negativo es fácil ver. Y si llegamos a este nivel, el pegamento está en el corazón nuestro para unirnos y estar aptos para recibir la redención, Bezat Hashem. Amén, nuestro día. Buenas noches y gracias por venir. Nos vemos hasta la próxima semana, Bezat Hashem. Laila Tov.